El menú del día en M24. Comensales diarios. Nuestros columnistas. Vamos a conversar con Lionel Brioso, docente universitario, profesor grado 5 de ginecología y obstetricia. Fue además subsecretario del Ministerio de Salud Pública. ¿Qué tal? Buen mediodía, Brioso, bienvenido. Buen mediodía, un gusto estar contigo y con la audiencia. Para nosotros también. Brioso, la columna que propones para hoy se titula El efecto de la pansindemia en el proceso reproductivo. ¿De qué va esto? Bueno, esta es la tercera, ¿verdad? En la primera columna hablamos fundamentalmente de la pandemia y la necesidad de prepararse para las gestiones futuras de nuevas pandemias que van a ocurrir seguramente de una manera efectiva, integral y sustentable como política de Estado, como política del país. En la segunda columna hablamos del concepto de la pansindemia, es decir, de la pandemia COVID-19 en el contexto de otra afección mucho más grave y global que es la sindemia global, las epidemias de obesidad, desnutrición y cambio climático. Y en ese sentido, hoy lo que vamos a tratar de ver es de qué manera esta pandemia COVID-19 y esta crisis global que está ocurriendo a escala planetaria, pero que tiene un impacto concreto en nuestro país, influye en la reproducción humana. Y bueno, de hecho, ¿cómo afectó entonces la pandemia a las embarazadas en nuestro país, Brioso? Bueno, en el Uruguay tenemos una condición única en el mundo, y es que por la pequeñez que tenemos y por la excelente calidad del sistema asistencial y de los reportes, funcionamos como si fuéramos un laboratorio social, en lo que cualquier cosa que pasa rápidamente repercute en la salud de la población y bastante rápidamente podemos sacar conclusiones a escala país. Eso es único en el mundo. Y en el Uruguay se dio una condición muy particular durante el 2020, durante el año pasado, que todos recordamos, que fue entre el 13 de marzo del 2020 hasta el 1 de octubre, hubo un control excepcional de la pandemia. ¿Se acuerdan? Era el control Tetris, que se llamaba, de testeo, cuando eran positivo, aislamiento y buscar los contactos. Esa estrategia que propuso el GACH fue muy exitosa y realmente se pudo llevar adelante con mucho suceso porque Uruguay contaba con un sistema robusto de atención sanitaria y de atención social, fruto de las reformas establecidas por los gobiernos del Frente Amplio, del Sistema Nacional Integrado de Salud y la creación del Ministerio de Desarrollo Social, que son los dos pilares de la reforma social de esta época de los gobiernos frente amplistas, y que el gobierno multicolor supo aprovechar adecuadamente, afortunadamente para todos nosotros. Esas condiciones únicas hacen que durante ese periodo, si vemos qué pasó con la reproducción, lo que vamos a ver no son infecciones por el virus, sino la brutal crisis económica, social y psicológica provocada en ese periodo de tiempo, entre marzo y octubre. Y desde el punto de vista científico, lo que hicimos fue evaluar esos 6 meses y los comparamos con los 6 meses previos del 2019 para ver si habían diferencias significativas entre un periodo y otro con respecto a esta situación. Y lo que encontramos era algo que preveíamos, pero que nunca pensamos que fuera tan importante, que fue un aumento en el subsector público, es decir, las mujeres embarazadas que se atienden en ACE, en los hospitales policial y militar y en el hospital de clínicas, un aumento muy importante, como decimos en ciencia, estadísticamente significativo, de el nacimiento de los recién nacidos antes del término y pequeños, es decir, que no crecieron todo lo suficiente que tenían que crecer. Eso fue lo que encontramos en el sector público. Pero en el sector privado encontramos exactamente lo contrario, una disminución de esto, es decir, que lo que fue muy malo para la gente y para las mujeres embarazadas
más vulneradas en sus derechos, fue bastante bueno para las mujeres que se atienden en el medio privado, lo cual hace que esto sea una discriminación terrible, que se da desde el inicio mismo de la vida frente a la misma situación de crisis que todo el país vivió, ¿verdad? Sí, una inequidad importante. ¿Y por qué ocurre esto entonces, Brioso? Bueno, nosotros estimamos, por lo que estamos investigando y por lo que hemos leído de otros lugares, que acá se puede diferenciar en tres grandes bloques el efecto de esta crisis, que como les dije recién, no fue por la infección, sino que fue por lo que rodeó a la infección, porque prácticamente no hubieron casos desde marzo hasta octubre del año 2020. Los casos, se acuerdan que empezaron en noviembre con el incremento exponencial. Pero en ese periodo lo que hubo fue una crisis económica, por un lado, con un aumento del desempleo, con una disminución del Producto Bruto Interno y una inequidad marcada en el acceso en los hogares más vulnerables, y con menos resiliencia, como se dice, junto con una crisis psicológica, con una gran incertidumbre, sobre todo personas con menores recursos y con menor retaguardia, se puede decir, que realmente la incertidumbre fue terrible, ¿no? Recordamos en marzo, abril del año pasado, imagínense una persona sin recursos que tenía que salir a trabajar porque era el pan, eso se aumentaba muchísimo, y a nivel social, y con una fuerte discriminación de género también, porque la rotura de redes sociales y la ausencia del Estado en la solución de estas situaciones hizo que se tuvieran que generar nuevas formas de acción solidaria, como por ejemplo los socios populares, pero que difícilmente pueden paliar el rol del Estado. Y creemos que estas tres crisis, la económica, la psicológica y la social, repercuten fuertemente, mucho más fuertemente, en la población más vulnerada en sus derechos, y eso hace que en el proceso reproductivo haya un impacto directo en estos dos grandes temas, que son el aumento de la prematurez, que nacen antes de tiempo, y la restricción del crecimiento fetal, o sea que nacen más pequeños que los que tendrían que nacer. Todo esto, además, quiero que la audiencia se imagine que repercute en el grupo social sobre el que recae la mayoría del proceso reproductivo en nuestro país, porque sabemos bien que el proceso reproductivo en nuestro país es mayoritariamente en el subsector público, ¿verdad? Por lo tanto, esto genera una grave situación para el presente y para el futuro de nuestra nación. ¿Y qué es lo que podemos hacer, Brioso, ante este escenario? Bueno, lo primero, y es por lo cual elegí este tema para la columna, es conocerlo, es entenderlo y difundirlo. Esta situación es una situación que desde la ciencia nos muestra una realidad impactante, en la cual no hay dos posibilidades de acción. Cualquier uruguayo de buena fe tiene que actuar de la misma manera, y es intentar que esas inequidades tan brutales que hoy están existiendo disminuyan, porque todos y todas estamos en el mismo barco de este paisito tan chiquitito, entre dos gigantes con los cuales andamos a las patadas la mayoría de las veces, y que si nosotros no nos cuidamos nosotros mismos desde el momento de el comienzo de la vida, desde el momento del embarazo y del nacimiento, vamos a poner en riesgo, yo creo, sin temor a equivocarme, la posibilidad incluso de que el proyecto de una nación, de un país como Uruguay, esté amenazado para el futuro. Porque si la mayoría de los recién nacidos que vamos a tener van a seguir teniendo estas graves afecciones de su salud desde el momento del nacimiento, es prácticamente imposible que esto no repercuta
en el futuro con una carga. Eso te quería preguntar, Lionel, porque a veces digo, tú puedes entender por qué se da esto, pero por ejemplo para los oyentes explicárselo, ¿qué significa que nazcan prematuros y además bajos de peso, pequeños? ¿Qué implica, digamos, a largo plazo para estos bebés? Bueno, eso implica, y va a ser el centro de la próxima columna, de que esos bebés que nacen chiquitititos, que nacen prematuros y que nacen con restricción de crecimiento, van a tener en el futuro una carga mucho mayor de enfermedades que los recién nacidos que nacen al término del embarazo y con un peso adecuado. Esa carga de enfermedades se define genéricamente por la Organización Mundial de la Salud como enfermedades crónicas no transmisibles. Pero es un error que comete la OMS. En realidad, estas enfermedades, y nuestros estudios así lo están mostrando inequívocamente, son socialmente transmisibles por la pobreza y la inequidad, que sin lugar a dudas son los dos problemas más importantes que hoy tiene la salud a nivel mundial y la humanidad en esta etapa del desarrollo. Y esto en nuestro país tiene un impacto superlativo. A mí me preocupa mucho que los tomadores de decisión no lo entiendan, porque hace a todas las decisiones políticas que estamos tomando hoy que van un poquito más allá que un periodo de gobierno. Por ejemplo, esta información la tienen, la conocen, digamos, están al tanto de esto. Yo no sé si la tienen o no la tienen, si la conocen o no la conocen. Lo que sí sé es que nosotros desde el ámbito académico estamos marcando como un problema principal, y si me apuran, yo diría que no hay problema más importante en el Uruguay que este. Lamentablemente, en el análisis de la pandemia que se hizo, no se tomaron en cuenta las variables socioeconómicas de la población, se mintió a la opinión pública diciendo que la pandemia afectaba a todos por igual, que acá estábamos todos en la misma, y no es cierto que estemos todos en la misma, porque la gente que pudo tener el recule, como se dice vulgarmente, de quedarse en su casa, tranquilo, sin perder el trabajo ni el salario, bueno, están aquellos que incrementaron sus ganancias millonarias, ¿no? Pero eso ni me voy a referir a eso. La vivieron la pandemia de una manera mucho mejor y la pasaron que gente que está jodida, ¿verdad? Y creo que ese es el punto central de que hay que entender que acá no se trata de izquierda o derecha, sino que se trata de que el proyecto del Uruguay como país está amenazado por estas circunstancias que hacen al inicio mismo de la vida. Y como somos pro vida y pro derechos, es que creemos que este tema es el central para el presente y para el futuro de nuestro país. Brioso, seguimos, si te parece, entonces profundizando en esto dentro de 15 días. Bueno, la idea es esa, y ver si podemos redondear en estas cuatro columnas este tema vertebral de la realidad nacional, comprendiendo que el riesgo que hoy tenemos, si no lo corregimos, nos va a pegar en la cara. Simplemente hacerle reflexionar a la audiencia lo que pasó en la crisis del 2001, que fue algo similar por la gravedad. Esta fue más grave, pero fue similar por la gravedad. Repercutió con una crisis importante cuando esos recién nacidos, jóvenes, comenzaron con trastornos de conducta, trastornos de ansiedad y un incremento de la violencia. Creo que tenemos que pensar a largo plazo y entender que la equidad debe ser el norte único que podemos pretender para un mejor desarrollo de nuestro país. Volvemos a conversar en 15 días. Muchas gracias. Nos vemos en ese. Que pases bien. Pasaba Lionel Brioso, docente universitario, profesor grado 5 de Ginecología y Obstetricia, y fue además subsecretario del Ministerio de Salud Pública. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.